Es un gusto tener la oportunidad de poder conversar con un coterráneo muy querido y aparte vecino de muchísimos años, Gabriel Ángel Falcón Morales. Un abrazo hasta Guadalajara, originario de Nuevo Laredo. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, muchas gracias por invitarme. Pues un honor aquí también colaborar para tu página y pues a tus órdenes. Y bueno, comentar que Gabriel Falcón es un destacado catedrático en la Universidad de Guadalajara, es egresado de la UNAM y también de la Universidad de Nuevo León, con una licenciatura y una maestría en filosofía. Y en estos tiempos, Gabriel, que estamos bombardeados de imágenes, de información, a través de las TICs, de las tecnologías de la información, a través de una serie de contenidos. ¿Qué tan importante es ponernos a pensar, ponernos a dialogar y ponernos en este sentido a filosofar, no en el sentido de divagar, sino realmente de reflexionar y pensar? ¿Para qué nos sirve la filosofía? ¿Para qué te ha servido a ti como persona y para qué nos servirá a los demás la filosofía? Tú que aparte eres catedrático, por supuesto, muchas generaciones, especialmente de muchos jóvenes, ¿para qué les sirve a los jóvenes aprender y obviamente estudiar filosofía y aplicarla, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí, mira, creo que una de las enseñanzas más grandes que podemos sacar de esta experiencia de la pandemia es que nos dimos cuenta de la importancia, diría yo, de lo espiritual, de esa parte cultural de la sociedad y del individuo, que de pronto se veía como algo colateral, como un adorno, como algo que podía prescindir. Y al estar encerrados, nos dimos cuenta que no había nada más preciado que tomar un buen libro y ponerte a leer, ponerte a ver una buena película, que a revisar en internet y hacer un paseo virtual por algún museo. Y también las cosas pequeñas como las amistades, charlar con la gente, con la propia familia, de tal manera que nos fuimos un poco hacia lo básico, ¿no? Hacia lo fundamental, que es donde está la filosofía, ¿no? La filosofía finalmente es una forma de pensamiento crítico y radical que precisamente nos lleva a la raíz de las cosas. Y nos sirve en gran medida, más en estos tiempos de crisis, porque aparte de la crisis de la pandemia está también la crisis del cambio climático, Claro. que es otro fenómeno que están ligados, ¿no? Si lo analizamos detenidamente, y que de pronto nos hicieron preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar con nuestras sociedades? Y apareció ahí una pregunta muy antigua, que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Desde una perspectiva individual, pero también desde una perspectiva social e histórica, ¿no? Y entonces teníamos y tenemos que revisar a fondo cuáles son los presupuestos por los que estamos viviendo, hacia dónde vamos, y cómo orientar nuestra vida en estos momentos críticos, ¿no? Pues ahí hay muchas respuestas que la filosofía aporta y que también nos puede ayudar a retomar algunas éticas antiguas como las de los estoicos, que estaban más ligadas a este control de las emociones, a esta aceptación de también de una mortalidad que es inevitable y que de pronto en nuestro sueño un tanto presunción de que controlamos y dominamos a la naturaleza, veíamos muy lejos este fenómeno de la muerte, ¿no? En ese sentido, y de pronto lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo tenemos Enfrente, cerca, sí. cerca, y entonces empiezan los cuestionamientos, ¿no? Y ahí yo creo que la filosofía aporta mucho. Y como bien lo mencionas, Gabriel,
Finalmente, yo creo que de lo positivo que esta pandemia nos ha venido a aportar, ¿por qué no? Es justo esa oportunidad también de estar uno consigo mismo cuando nos obligaron a estar en esta contingencia, estar en casa, el no poder salir, que ahorita, bueno, pues ya todo se ha liberado más porque obviamente ya el semáforo ha cambiado drásticamente. Estamos regresando, que eso también es para pensar, la nueva normalidad u otra realidad. O queremos regresar a lo de antes, que finalmente también son motivos para reflexionar y para pensar, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos ha obligado, y si no nos ha obligado a esto, entonces no hemos aprendido nada, a repensarnos y a crear otras narrativas que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, de poder estar más cerca a través de la tecnología, quizá utilizar la virtualidad como una tecnología también para acercarnos a otras personas, nuevos públicos y nuevas audiencias a partir también de estos productos y contenidos virtuales, pero también que hemos dejado o que hemos olvidado. Tú que eres un experto en la filosofía y que además reflexionas al respecto, ¿qué comentas? O sea, ¿qué nos haría falta todavía? Sí, mira, estoy muy de acuerdo en lo que dices. El año pasado, ya hacia el fin del año, un alumno por ahí en la clase virtual dice, no, maestro, pues yo creo que este año ya es un año perdido, ¿no? A ver qué pasa el siguiente. Y entonces le dije, pues sí, en cierto sentido lo puedes ver así, pero en otro sentido podría ser un año de mucho aprendizaje, un año no perdido, sino muy ganado en otras cosas que habíamos descuidado, ¿no? Como este asunto de sí, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos llevando, ¿no? Y entre otras cosas, yo vi que pues mucha gente al estar encerrada empezó a voltear hacia las cuatro paredes que lo rodeaban y decían, bueno, de aquí, ¿qué es lo que me sobra, no? De pronto hay que depurar, ¿no? Y empezar a ver cosas que, ropa, que de repente pues se perdió el sentido de ir a comprar, ¿verdad? Una gran cantidad de accesorios de ropa que decías, pues ¿para qué? ¿Verdad? Pues, no estoy saliendo, pues estoy saliendo lo mínimo, ¿no? Te das cuenta que no necesitas tanto. Exactamente. Y entonces, más bien, la gente empezó a buscar también en qué entretenerse, ¿no? Esa era la otra cuestión, ¿no? Pero ese entretenimiento, pues, de pronto también nos puede llevar a seguir educándonos culturalmente, a seguir sensibilizándonos en un aspecto cultural, ¿no? Y empezar a descubrir o a redescubrir muchas cosas que habíamos dejado de lado, tal vez esa gusto por la música, por la pintura, a lo mejor retomamos algún instrumento que por ahí habíamos dejado de lado, ¿no? Nos pusimos a aprender algún idioma o a desarrollarlo en internet, en fin, ¿no? Cosas que tenían que ver más con lo intelectual, con lo espiritual, con lo sensible, ¿no? Y que de pronto muchas veces no cuestan gran cosa o no cuesta nada, ¿no? En ese sentido. Y porque, por ejemplo, para leer, pues hay una gran cantidad de libros ahí que ya están disponibles en la red, ¿no? Literatura magnífica Sí. que podemos recuperar, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, la experiencia de la pandemia la podemos aprovechar mucho, retomando, creo yo, lo fundamental de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que es nuestro proyecto profesional, y darle otro planteamiento, y que también despertó, creo yo, en muchos este sentimiento de solidaridad, ¿no? De apoyar
al otro, al vecino, al amigo que de repente tenía apuros, ¿no? Y inclusive al desconocido, ¿no? Que ya ves con otros ojos, por ejemplo, también a la experiencia de los migrantes, o yo esperaría, ¿no? Que se viera Claro. de otra manera esto que estamos viviendo en los últimos tiempos en México, ¿no? Pues yo creo que ahí nos volvimos o nos tendríamos que haber vuelto más Y, ecologistas, ¿no? y En lo ese triste sentido. sería, Gabriel, que si regresamos a esa normalidad, entre comillas, se nos olvide ser solidarios, se Claro, nos olvide y regresemos otra vez a estar en ese ego y en ese ego de soberbia y de egoísmo, ¿no? Y solamente lo mío, ¿no? claro. Sí, ahí yo pienso que el aprendizaje tendría que arrojar, entre otras cosas, que no es una vuelta a lo de antes. Eso sería un error garrafal, porque por cierto, no es para ser alarmista, pero los expertos dicen que podrían venir otras pandemias. Ujú. Entonces, más bien, tendríamos que afrontar la realidad ya de otra manera, ¿no? Con otra mirada, con otra experiencia cotidiana y estarnos preparando para cualquier eventualidad y estar tejiendo esas redes de solidaridad que cuando menos lo esperamos nos salvan, nos apoyan, nos sacan adelante, ¿no? Y eso es fundamental. Gabriel, tienes ya muchos años viviendo en Guadalajara. Así es. He comentado que eres originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y no sé si también esta pandemia, el estar reflexionando, te ha dado también más añoranza por tu tierra, más añoranza por esos años de infancia, de juventud que pasaste en Nuevo Laredo. Así es. Sí, yo quiero compartir una cosa muy personal. Fíjate que de los mejores sueños que tengo, que sueño que ya estoy con la edad que tengo ahora, pero el escenario suele ser la casa de mi infancia, la casa que tú conociste, ¿no? Ahí pegada a lo de ustedes, En la colonia México, sí. en la Colonia México, y que es muy significativo, ¿no? O sea, es como retraerte a la mejor etapa de tu vida o a una de las mejores etapas de tu vida, ¿no? Y sí, en este año que pasó, el año pasado y lo que va de este, he estado más al tanto, fíjate, de lo que acontece allá en Nuevo Laredo. He estado viendo ahí las noticias. Lamentablemente a veces son negativas, ¿verdad? Con este asunto de la violencia. Me duele eso, ¿verdad? Es triste. Pero por eso mismo quiero que el rescate de la cultura que hace gente como tú y otras personas me parece fundamental, ¿no? Porque es crear un oasis, crear un espacio de respiración de lo que vale, ¿no? De lo importante, entre tanta noticia a veces negativa que aparece, ¿no? Cuando tú te alejas territorialmente a cientos de kilómetros de distancia o miles de kilómetros de distancia entre Guadalajara y Nuevo Laredo, yo creo que de todos modos está cercano a través de tus identidades, de tus gustos, tus añoranzas, tus sueños. Hay algunas de las tradiciones o las costumbres con las que naciste y creciste que continúan aún estando en Guadalajara, por decir, yo no sé si ustedes todavía, la familia Mm. Falcón, se reúne a hacer carne asada o el gusto por las tortillas de harina o hay algo que todavía digas, esto sí lo sigo haciendo como lo acostumbrábamos en Nuevo Laredo. Bueno, fíjate que lo de la carne asada ya no tanto, pero sí esto que mencionabas de las tortillas de harina, precisamente te lo iba a decir. Esto gracias a mi madre, ¿no? Que Claro, nos sigue haciendo, sobre todo los fines de semana, nuestro paquete de tortillas de harina que nos encanta y que acá no es tan común, ¿no? Acá es más bien la tortilla de maíz la que se usa para comer y es un poco raro la gente que prefiere la tortilla de harina, que sí, sí, está presente todavía en nuestra mesa, y que una huella, ¿no? De allá del norte, ¿no? Fundamentalmente.
pues quizás hay veces. Algunas de las palabras en tu lenguaje, ¿no? No sé si sigas diciendo huerco o algunas de las palabras que... Sí, no tanto, fíjate eso, porque a lo mejor el lenguaje académico luego te impone, ¿verdad?, Claro, ciertas formalidades, pero sí es fecha que todavía de repente por ahí sale el tono, el acento que la gente de aquí lo nota, ¿verdad? Sí, alguna expresión que no es muy común acá o que tiene otro sentido, ¿no? Como decir chiflado, acá es equivalente a loco, ¿verdad? Y allá, pues es más bien alguien muy consentido, ¿no? Diría, en ese claro. sentido. Sí, hay cosas que todavía perduran, ¿no? En el lenguaje y que están ahí permanentemente, ¿no? Y claro, el recuerdo de fiestas que también uno por contraste extraña, ¿no? ¿Te acuerdas la celebración que hacíamos el Día de la Coneja, ¿no? Que le Sí, llamamos por allá. supuesto, claro. Que es Era, única en esa región, claro. sí, era un domingo fabuloso, ¿no? ¿Te acuerdas que nos reuníamos ahí en el patio y desde temprano buscando los huevitos de chocolate y luego hacíamos allá una comida en la tarde, andábamos jugando fútbol. Pues era un día maravilloso. Y acá pues no hay esa celebración, ¿no? Es mínima, ¿no? Está más ciertamente ligada a lo religioso, que el sentido que tiene de la resurrección, pero que tiene como una liga con el lazo familiar, ¿no? Y Sí, las por supuesto, con la amistades, ¿no? convivencia, finalmente, ¿no? Vivencia, sí. Que la gente lo sigue, bueno, sigue siendo una costumbre, sin importar si salen a la plaza, al parque, viveros, o si se van a los ranchos. Entonces, Así es. finalmente es una convivencia ya que es toda una tradición. El domingo de Pascua, como también coloquialmente se conoce el Día de la Coneja, en el caso de Nuevo Sí. Laredo. Por último, hacer una invitación, por supuesto, para que te escuchen los domingos Ah, sí, con muchas gracias. el Pórtico de los Cínicos, con este programa de radio que tienes. Y Así si nos quieres, es. obviamente, compartir de qué se trata y cómo podemos, desde cualquier latitud, escucharte. Sí, a través de internet pueden entrar a Radio Universidad de Guadalajara y ahí se conectan y cualquier día de la semana aparece el programa que está en vivo. Yo estoy transmitiendo los domingos, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, desde este programa que tiene el nombre del Pórtico de los Cínicos, y es un programa de extensión del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, que tiene como objetivo pues eso, ¿no? Divulgar la filosofía, pero también las humanidades en general, la literatura, la historia. Yo he entrevistado ahí a profesores de las diversas carreras que hay en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y ahí platicamos, como el domingo pasado, por ejemplo, del centenario de luctuoso de Ramón López Velarde, ¿no? Que Por se va a cumplir supuesto. este Uh -huh. sábado, Uh -huh. los 100 años de su muerte, del gran poeta zacatecano, y que pues sirve un tanto para poner de nuevo ahí en el análisis, en el debate, en el conocimiento de nuestros grandes escritores, de nuestros grandes artistas, nuestros grandes pensadores, ¿no? Les invito a que también ahí tenemos una página en Facebook que lleva ese nombre, El Pórtico de los El Pórtico Cínicos, de los Cínicos. que le pueden dar like, y ahí estamos poniendo efemérides, que quisiera aclarar que este nombre no se refiere, sobre todo el nombre de cínico, a esta idea de alguien desvergonzado, en un sentido así de inmoral, pero sino más bien, sí, algo hay de eso, pero más bien referido a que los cínicos fueron un grupo de filósofos de la antigüedad, ¿no? Que sí tenían una postura crítica frente a la moral tradicional de aquella época y que vivían en la pobreza, eran filósofos sin grandes pretensiones de poder o de dinero, y muchos de ellos vivían en la calle, ¿no? Y entonces la gente
les empezó a decir cínicos, porque cínico en griego significa perro, ¿no? Ah, Entonces decía, mira, ahí están esos cínicos, ¿no? Tirados en la banqueta en la calle. Y a ellos les gustó el nombre y lo adoptaron, ¿no? Como muchos otros fenómenos de este tipo. Dijeron, sí, somos cínicos, ¿no? Perros, libres, despreocupados, felices, ¿no? Andamos por la pues a vida. veces hay que ser un poquito perros y un poquito cínicos. Así es, sí, sí. Y siempre planteando esa también crítica a la sociedad y a la hipocresía, ¿no? Porque ese era también el espíritu de Principalmente, estos ¿no? filósofos. Principalmente, ¿no? Así es. Ser más Ujú. libres y ser más honestos. Te lo agradezco mucho, Gabriel. Un abrazo No, al para contrario, ti Héctor, un hasta gusto. Guadalajara. Hasta allá, la Ciudad de México y Nuevo Laredo, pues un gran recuerdo, un abrazo para ti y para todos. Gracias.